Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 56. Año 72 después de Cristo. 3832 del calendario judío. 825 del calendario romano. Roma. El aire en los pasillos oscuros del Tullianum, la antigua y temida prisión de Roma, era denso y casi irrespirable. Los calabozos de aquel lúgubre recinto eran testigos de innumerables historias de traición, ambición y desesperación que acechaban en las sombras de la ciudad eterna. Entre sus lúgubres muros, las cadenas y grilletes resonaban como un lamento constante mientras los prisioneros esperaban su cruel destino, sabiendo que la tortura y la muerte eran las únicas salidas posibles. Jacob, encadenado de manos y pies, fue escoltado a través de los estrechos corredores por un par de guardias que no ocultaban su desprecio por los reclusos. Aquellos romanos no podían evitar taparse la nariz con sus focalia, pañuelos que protegían sus cuellos de los roces de las armaduras. La humedad impregnaba los muros de piedra. Y bueno, el aire estaba cargado de un olor nauseabundo. Una mezcla repugnante de excrementos humanos, sudor y el moho que crecía sin control en las paredes abandonadas. Los gritos y gemidos de prisioneros resonaban como lamentos espectrales, creando una sinfonía de sufrimiento que calaba hasta los huesos. Bienvenido al Tullianum judío. Aquí nadie escapa de su destino. Fueron sus palabras de bienvenida a aquel horrible lugar. La condición de la prisión era espantosa. Mientras Jacob avanzaba, sus pies se sumergían en charcos de agua estancada mezclada con inmundicias. Las ratas, enormes y famélicas, corrían libremente por los pasadizos, atraídas por la suciedad y la carne en descomposición. Los rincones oscuros envolvían a los condenados apiñados que apenas se movían, con sus cuerpos emaciados y cubiertos de llagas, y los ojos vacíos reflejando una resignación total a su destino. Algunos murmuraban en la oscuridad, hablando con dioses o demonios. Otros simplemente sollozaban, y unos pocos permanecían en un silencio perpetuo, incapaces de recordar lo que una vez significó esperanza. Las voces retumbaban sutiles, resonando por las paredes como lamentos de almas atrapadas entre la vida y la muerte. Un tétrico agujero se presentaba para recibir a Jacob. La humedad y las piedras mohosas eran todo lo que distinguía su nuevo Avu. Los guardias, sin mostrar ningún rastro de simpatía, lo empujaron dentro, y Jacob cayó en un pozo cuyo golpe hizo eco en el vacío. Disfruta de tu estancia, celote. Los ojos de Jacob necesitaron un momento para adaptarse a la penumbra. Los hedores que impregnaban la celda casi lo hicieron desmayarse, pero su determinación le permitía seguir adelante. Se dejó caer en el suelo inmundo, percibiendo el frío húmedo que traspasaba hasta sus huesos. Recordó las palabras de su madre, Miriam, las enseñanzas de su tío Simón y las palabras de su amigo Lucas. Aquella era otra prueba más, un calvario del cual sacaría la fuerza para mantener viva su fe y su propósito. Al girar ligeramente su cabeza, vio a otros prisioneros encadenados como él, pero sus rostros esculpidos en sufrimiento y cansancio apenas parecían humanos. Con voz lo suficientemente baja para no atraer a los guardias, uno de los prisioneros, un hombre con barba desgreñada, le susurró: ¿Celote? Jacob se mantuvo en silencio. El prisionero mayor esbozó una sonrisa irónica. No sé quién eres, amigo, pero ya no quedan celotes, insistió el hombre de la barba. Murieron hace tiempo en Jerusalén. La voz de aquel hombre le resultó familiar. No pudo reconocer su cara ante la escasez de luz, pero Jacob estaba seguro de que había escuchado esa voz anteriormente. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Jacob con intención. El hombre se tomó su tiempo para contestar, dudando entre lamentar o saborear su respuesta. Porque yo mismo formé parte de aquel sueño utópico. Jacob no pudo contener la curiosidad.
¿Quién eres, guerrero? Mi nombre es Johanan ben Leví, de Giscala. Johanan, estás vivo. El celote se sobresaltó ante aquel grito de alegría. ¿Quién eres?, preguntó asustado. Soy Jacob, hijo de Gedeón. Mientras Jacob esperaba un encuentro reconfortante, se enfrentó a un hombre que le recibió tan duro como una roca. «Vaya, el traidor de Jerusalén», gritó el preso con desprecio. Jacob se contuvo. No supo cómo reaccionar. Johanan le salvó la vida cuando Bar Llora estuvo a punto de ajusticiarle en el asedio de Jerusalén. Gracias a él, pudo reencontrarse con su padre. Pero de alguna manera Johanan sobrevivió al asedio del templo y fue hecho prisionero. Bar Llora había sido decapitado, pero la pena para el celote de Giscala era el olvido. Jacob no pudo ocultar su júbilo, pero el guerrero de Giscala que encontró en aquella prisión estaba desprovisto totalmente de esperanza. «No estabas en tu puesto», musitó Johanan. La caída de la ciudad era inevitable. Se excusó Jacob. «¿Salvaste a aquel hombre?», recordó el celote. «Salvé a unos cuantos hermanos y hermanas, a él también». «¿Mereció la pena?», preguntó con menosprecio. Aquella pregunta le recordó a Gedeón. «Cada gota de mi sangre». Johanan se tomó un respiro. Algo rondó su cabeza, un pensamiento que provocó que desatara su ira. Los demás prisioneros escuchaban con atención. Aquella disputa era el único entretenimiento para sus miserables vidas. No era el momento para divisiones, Jacob. Jerusalén debía ser un símbolo de unidad contra nuestros opresores, no un crisol de creencias que nos separaran desde dentro. Nuestra lucha era contra Roma, y necesitábamos que cada corazón y cada espada estuvieran enfocados en nuestro enemigo común, no distraídos por promesas de salvación. Mis intenciones no eran sembrar división, sino ofrecer consuelo a aquellos que lo necesitaban. La fe en Jesús me ha dado fuerza, y creo que puede hacer lo mismo por otros, incluso en estos momentos desesperados. Lo que nos unía en Jerusalén era nuestra determinación de resistir, de defender nuestra libertad hasta el último aliento. Nadie podía prohibirte que siguieras tu corazón, Jacob, pero deberías haber considerado el impacto de tus acciones en la cohesión de nuestro pueblo. Debíamos permanecer unidos, concluyó un reflexivo Johanan. Cada uno se quedó en su rincón con sus pensamientos perturbados por la complejidad de su situación. Johanan de Giscala ponderaba el precio de la unidad y la disciplina en tiempos de asedio. Mientras tanto, Jacob, en silencio, se refugió en su fe, un faro interno en medio de la oscuridad. Ambos hombres, cada uno a su manera, se preparaban para los días inciertos que los esperaban, sostenidos por la fortaleza de sus convicciones en el crepúsculo de Roma. Las noches y los días en el Tullianum se desdibujaban en una continuidad dolorosa. La ausencia de luz natural y el constante goteo de la humedad hacían que el tiempo perdiera su significado. La comida, si es que podía llamarse así, era un caldo aguado casi sin nutrientes, apenas una sombra de la subsistencia. Cada sorbo amargo de ese líquido recordaba la crueldad del imperio y la dureza de su prisión. Los sueños de Jacob eran invadidos por la incertidumbre, pero cada mañana despertaba recordando las palabras de Jesús sobre la constancia. El que persevere hasta el final se salvará. En el Tullianum, donde la vida y la muerte coqueteaban con la desesperanza, esa pequeña chispa de fe era su única aliada. De vez en cuando, brotaba del suelo casi de manera milagrosa un chorro de agua. Un manantial subterráneo, dedujo Jacob. Ante la sorpresa del propio Johanan, el amado por Dios interpretó que aquella manifestación líquida no era muy común. Debía aprovecharla. Aquellos pequeños brotes esporádicos no solo calmaban la sed de los reos. Jacob los utilizó para bautizar a los que poco a poco se dejaron seducir por las palabras de Jacob, que compartía el Evangelio de Jesús con los carentes de fe cada día.
Era una mañana gris en Roma, con un cielo nublado que presagiaba lluvia. El viento soplaba suavemente acariciando las antiguas piedras y las murallas que parecían guardar los secretos de milenios. En su residencia, Flavio Josefo revisaba sus documentos y notas reflexionando sobre la rica pero tumultuosa historia que había dedicado su vida a escribir. No obstante, algo más pesado que los pergaminos que sostenía ocupaba sus pensamientos. Desde hacía un par de días, Flavio Josefo no había dejado de escuchar en el foro información sobre un nuevo preso en el Tullianum, un tal Jacob, hijo de Gedeón. Había escuchado rumores sobre las terribles acciones de aquel hombre contra los romanos durante los días oscuros del sitio de Jerusalén y sobre todo cómo había sido capturado en el corazón de Roma. Cneo Bíbulo había hecho bien su trabajo. Las calumnias diseminadas entre los ciudadanos romanos le hacían alimentar el poco ego que no perdió en Israel. Por otro lado, desde el Tullianum llegaban rumores mucho más peligrosos. Al parecer, el nuevo prisionero había realizado un milagro y tras hacer brotar un manantial en el suelo de la prisión, estaba bautizando a los reos en su dogma y trataba de cristianizar a los carceleros. Aunque inicialmente dudó de ambos relatos por considerarlos meras leyendas populares, con la revelación de Johanan de Giscala aún fresca en su mente, Josefo decidió salir de dudas y mirar cara a aquel fascinante guerrero. Como cronista de nuestro tiempo, la curiosidad es una de mis obligaciones, se convencía Flavio Josefo. Esa misma tarde, envió un mensajero al César con una simple pero significativa orden: solicitar una audiencia cara a cara con el preso Jacob, para descubrir las verdaderas intenciones de un celote en la ciudad de Rómulo y Remo. Al menos esa sería su coartada. En uno de esos interminables días para Jacob, entre sermón y ante la pasividad del guerrero de Giscala, que se había dado por vencido ante la perseverancia de Jacob de difundir las palabras de Jesús de Nazaret, resonaron nuevamente los pasos de los guardias. Abrieron la única puerta de la celda común. «Jacob, hijo de Gedeón, tienes visita». Con gran esfuerzo, Jacob se levantó, tambaleándose ligeramente antes de reencontrar su equilibrio. Una visita no era común en el Tullianum, y mucho menos dos visitas realizadas por la misma persona en la misma semana. «Que vaya bien, traidor», musitó Johanan desde sus tinieblas. Mientras escoltaban a Jacob por los oscuros pasillos hacia una pequeña sala iluminada por antorchas, su mente intentaba imaginar quién podría haber venido. Al entrar, su corazón dio un vuelco. Frente a él, con una expresión solemne y preocupada, estaba Flavio Josefo. El historiador lo miró con tristeza en sus ojos, pero también con una determinación que rivalizaba con la suya. «Vine tan pronto como pude. Hay mucho de qué hablar». Jacob sonrió. Dios continuaba con su plan.